Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Carlitos. Buenas noches, profe. Dalani. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe, compañeros. Andrea, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo vamos? Buenas Profe, noches. buenas noches, bien. Buenas ¿Me noches, escuchan profe. bien? Sí, señor. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Mejor ahí? Bien, bien. ¿Mejor o igual? ¿Mejor o empeoró o sigo igual? Bueno, muy bien. Ok. Estábamos hablando básicamente de lo que era la dirección de inversión de inversiones y finanzas públicas, ¿correcto? Y salieron corriendo cuando íbamos a mirar lo de los antecedentes, ¿sí o no? Vamos a compartir un segundito acá. Ah, pero, bueno, sí. ¿Qué se hizo? Aquí está. Mientras van llegando los demás para poder compartir un mensaje. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. ¿Mejor ahí? ¿Mejor ahí o se puso borroso? Cuénteme la verdad. Ahí se ve mejor, profe. Bueno, muy bien. Sí, ¿Dónde anda bien, Wilson? ¿Vino o no vino? No, profe, no vino Wilson.
Ese Ah, bueno, nunca entonces viene. empiece usted un momentico. Ese nunca viene. Vale, a ver, antecedente. Arranquemos a ver. Profe, espere que le salió un cuadro ahí en toda la mitad. Ya lo estamos quitando, nada de nervioso. Espere, le subo esto. Ahí está. Dice, antecedentes. En 1989 marca un hito de la historia del sector público colombiano a través de una reforma importante en la normatividad del manejo del presupuesto general de la Nación con la promulgación de la Ley 38, conocida como el Estatuto Orgánico del Presupuesto Adicional, la introducción de las mejoras de las congruencias y observadas hasta, profesor, que se va y se ve bien, congruencias observadas hasta ese momento entre la programación presupuestal y el equilibrio macroeconómico y fiscal, se incorpora una innovación importante a la introducción del Banco de Proyectos de Inversión Nacional, conocido desde en ese entonces como el PIB o BPID, herramienta básica para la racionalización de los gastos públicos y para el fortalecimiento de las actividades de imprevistos fundamentales en todo proceso importante para la toma de decisiones. El PIB hace Espérate jurídicamente... un momentico, te subo un... No, profe, lo subió mucho. Ahí. Ahí. El PIB hace jurídicamente con esta ley, se reglamenta y se precisa su razón de ser con el decreto 841 de 1990 y se le otorga un soporte institucional a través del decreto 2410 de 1992, reestructuración del Departamento Nacional de Planeación, en el cual se crean las divisiones de metodologías, de operaciones y sistemas de funcionamiento administrativo del banco. Algunas de las normas mencionadas aparecen como producto de un importante proyecto de cooperación técnica internacional con el Banco Interamericano de Desarrollo, firmado en 1989, en el cual el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, ILPS, juega un papel de vital importancia como agencia especializada, especializada, aportando la experiencia del montaje del Banco de Proyectos de Chile durante la década de los años 70 y principios de los 80. En proyectos desde su diseño inicial incorpora la ejecución de 3 componentes adicionales a las reformas jurídicas e institucionales de las metodologías de la capacitación y el sistema de información. Ok, pero observen que mucha de la información y mucha de la parte, digamos, financiera, ¿cierto? Y tributaria, fiscal, aduanera, nosotros la hemos copiado ¿de quién? De los demás, de Chile. Fundamentalmente de Chile, ¿correcto? Y obviamente pues la hemos emulado hacia lo que es Ecuador y Venezuela. ¿Listo? Bueno, ahí no, otro, ¿qué pasó con Carlos? ¿Ya vino o no vino? Sí, señor, aquí estamos. Listo, hagámosle ahí, ayudémosle ahí al hombre para que no diga que solamente yo es el que nos lo ponemos a producir. ¿Desde dónde comienza el componente? Sí, señor. El componente de metodologías buscaba crear una innovación en la forma de presentar y proponer la ejecución de los recursos de inversión del presupuesto general de la Nación, con la formulación sistemática y consistente de las soluciones a los problemas detectados a través del proyecto, que debía cumplir unos requisitos mínimos de información y que debía seguir unos procedimientos establecidos para todas las solicitudes de recursos definidos y divulgados por el DNP para todas las entidades del sector público. Por su parte, el componente de capacitación buscaba promover el uso de las metodologías y la difusión de las técnicas existentes sobre evaluación de proyectos, con el fin de consolidar una cultura de proyectos en Colombia, en los diferentes niveles jerárquicos de la administración pública, tanto nacional como territorial. Espérate un segundito. Ahí está. Finalmente, con el componente de sistemas se busca construir una aplicación computacional capaz de almacenar la información básica de los proyectos formulados y considerados como viables por las instancias competentes para aprobar o rechazar proyectos. Unidades técnicas del DNP, más el favor y lo suben, hasta 1993, y oficinas de planeación de los ministerios a partir de esa fecha. Dado el estado del arte de los sistemas hacia el año 90, cuando se ejecutó el proyecto en el DNP,
y después de la construcción de varias versiones de la aplicación en diferentes plataformas para microcomputador, se consolidó la utilización de la aplicación llamada BPIN en FOSS Pro para DOS en la mayoría de las entidades del sector público del nivel nacional, departamentos administrativos, ministerios, Contraloría y Procuraduría hacia el año 1992. Con algunos ajustes menores realizados durante estos años, la aplicación BPIN en la que actualmente se utiliza para presentar los proyectos a los ministerios y al DNP por las entidades, sirve para incorporar el concepto técnico de viabilidad de las instancias correspondientes a la información del proyecto y se utiliza para recoger esta información por las unidades de inversiones y finanzas públicas UIFP del DNP con el fin de programar el anteproyecto de presupuesto de inversión que se presenta al Congreso a partir del 20 de julio para sus estudios y posterior aprobación. Ok, entonces observen que esa unidad de inversión y finanzas públicas, ¿cierto? Pues en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, pues hacían una evaluación, ¿cierto? Y miraban cuál era, digamos, más bien emitían un concepto técnico acerca de la viabilidad, ¿cierto? De lo que era, digamos, fundamentalmente el proyecto, hacia dónde estaba dirigido y qué tan beneficioso iba a ser. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, Sí, señor. ¿dónde andan? A ver aquí. Sergio, ¿qué se hizo, Sergio? ¿Volvió o no? Acá estoy. Listo, miramos esta partecita de la organización que yo considero que hay una leída rápida nos sirve y no tenemos que tomar nota de esas vainas. Listos. ¿Listo? Entonces, organización. El BPIN está organizado en 4 instancias. Primera instancia. En la primera instancia se encuentran las áreas funcionales del DNP ubicadas en la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas, DIFP, responsables primarios del sistema BPIN. El grupo de trabajo de GAPI administra el sistema y coordina la preparación, diseño y divulgación de instrumentos metodológicos para la formulación, evaluación ex ante, seguimiento y evaluación ex post de programas y proyectos. La Subdirección de Programación y Seguimiento del Sector Central SPSC coordina los procesos de programación presupuestal, análisis y seguimiento presupuestal y financiero a la inversión pública. La Subdirección de Crédito SC administra la información sobre créditos públicos para inversión. Segunda instancia. La segunda instancia está integrada por las demás direcciones técnicas del DNP, responsables del control posterior a los conceptos de viabilidad y de calificar la viabilidad de los programas de cofinanciación. Tercera instancia. En la tercera instancia se ubican los responsables de calificar la viabilidad de los programas y proyectos, ministerios y departamentos administrativos nacionales, Congreso Nacional, Contraloría, Procuraduría, Defensoría, Fiscalía, Registraduría, Consejo Superior de la Judicatura, entes universitarios autónomos y empresas sociales del Estado. Papel esencial desempeñan en esta instancia las oficinas de planeación o quienes hagan sus veces porque son responsables de calificar la viabilidad de los programas y proyectos de sus sectores respectivos, brindar asistencia técnica en los procesos de identificación, formulación y evaluación de programas y proyectos a las entidades adscritas, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales o vinculadas, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, empresas sociales del Estado y entes universitarios autónomos, y a otras áreas funcionales del Ministerio o Departamento Administrativo. Liderar los ejercicios del seguimiento y evaluación de resultados de programas y proyectos del Ministerio o Departamento Administrativo y del sector respectivo. Cuarta instancia. En la cuarta instancia se hallan el resto de las entidades nacionales adscritas o vinculadas a ministerios y departamentos administrativos nacionales y los departamentos y municipios que acceden a la cofinanciación de sus proyectos. Papel esencial desempeñan en esta instancia las oficinas de planeación o quienes hagan sus veces
porque son las responsables de brindar asistencia técnica y apoyo a las áreas administrativas, operativas o técnicas de cada una en la identificación, preparación, formulación y evaluación de programas y proyectos de inversión y en la preparación y consolidación de planes institucionales de desarrollo. Muy bien. Entonces observen que a pesar de... Metemos la cara porque si no después dirán que a pesar de toda esa planeación que se tiene, ¿correcto? Y de toda esa, digamos, como controles que se buscan para poder... Mentira, que está ahí. Ahora sí, haciéndome trampitas. Digamos, de todos esos instrumentos que se buscan para poder controlar y que las cosas se ejecuten. Hoy escuchaba por ahí en las noticias unos contratos que se hicieron en la dirección en el distrito capital, ¿cierto? Y decía más o menos que estaba en 860 millones. Por ahí su amiga Claudia salió diciendo que por qué era y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo pienso que todo ese tipo digamos, como de controles que se tratan de colocar, a veces como que, digamos, cuando los controles se exceden, ¿qué pasa? No funciona ninguno, ¿sí o no? El control del control del control y vamos a mirar y de todas maneras, digamos, se burlan mucho, ¿no? ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Ojalá lo siguiente. Espera un momentico aquí que tengo que compartirlo porque no me quedo que. A ver si me hablan un poquito. No me dicen sí o no, porque es que qué cosa tan irregular. Señor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Camino al éxito. Mira lo que dice aquí. ¿Sí están alcanzando a ver esto? ¿Qué hay? 10 reglas para 10 reglas para Señor. mantener la motivación. Eso, escúchenme ahí 15 minuticos a ver qué pasa. O escúchenlo más bien. Los mexicanos tenemos un dicho que dice, el que es ¿Qué tal el sonido? Perfecto. Listo. gallo donde quiera caer, ponlo donde quieras, el tipo la va a hacer. Y una cosa deben tener los excelentes, hacerlo con lo que no tienes, donde estés, con las adversidades, con los problemas que tienes, con todo eso, a ver, hazla. Resiliencia, el arte de aguantar, me cae. Resiliencia, dicen los marines de los Estados Unidos, si te caes 7 veces, levántate 8. Resiliencia es que es volverte a poner de pie y volver a luchar. Resiliencia es resistirte a no darte por vencido. Esa es la resiliencia. Una resistencia y una flexibilidad que tienes. Miren, los triunfadores son expertos en manejar el fracaso. Expertos, ¿eh? Verdaderamente son unos maestros para el fracaso. Oye, ¿cuántas veces los estados financieros son adversos? ¿Cuántas veces no tienes dificultades para la nómina? ¿Cuántas veces? Tienes un montón, pero otra vez regresas y otra y otra y otra. Eso es resiliencia. Es decir, es la mejor forma, es la actitud más positiva. Que no te venzan las adversidades. Resistencia. Todos los conferenciantes de este año, de años anteriores, recuerdo mucho lo que decía el Chovi Landeros. Nadie me hacía caso con su famoso Teletón. El único que me echaba porras era Miguel Ángel, todos los demás me decían, no, estás loco, que le piensas juntar a los mejores artistas del país, internacionales, la última vez juntaron $40 millones. Impresionante. Resiliencia. Otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que o te mueres en el intento o sencillamente no te retiras. No hay retiro para un líder triunfador. No hay. Recuerde, la derrota es darte por vencido. El fracaso, una experiencia más. Algo más que sucedió. Un tropezón más en el camino. Pero lo más importante es que seas resiliente, que resistas básicamente. Desafortunadamente, nos dejamos meter en el marasmo de las partes negativas. Yo recuerdo la última vez que tuvimos la oportunidad de estar aquí en el Estadio Nacional, había 46,000 asistentes y no salió ninguna noticia. ¿Por qué? Si hubiera habido un muerto, salimos en las noticias. ¿A poco no? Un aplastado a la entrada y salimos en todos los diarios. Pero como nadie se murió, pues no fuimos noticia.
¿Qué es lo que saca de noticias? Todo lo peor del mundo. Miren, voy a hacer una prueba así al azar. Si de casualidad hay una persona que en su casa, levante la mano por favor, si en su casa de casualidad tiene control remoto de televisión. No tengan miedo, ¿eh? Todos tenemos control remoto de televisión. ¿Será indispensable? Claro que es indispensable. Se inventó en 1979. Donde no le encuentre, qué bronca se arma en la casa, ¿a poco no? ¿Cuál es el primer disparo que se escucha en la recámara en la mañana? ¡Pau! Las noticias. Queremos recibir el día como una flor que se abre, como una vida que regresa. Queremos recibir el día llenándonos de toda la caca que produjo el mundo. En todos lados, en todo el mundo. Caca en África, caca en Arabia, caca en Estados Unidos, caca en Bolivia, caca en Perú, caca. Y luego se meten a bañar y prenden las noticias para que con el agua más caca entre. Luego se suben al auto, van manejando. Noticias, más caca, por favor. ¿Cómo llegamos a trabajar? Cagados. En nuestro trabajo, ¿vendemos nuestro tiempo o resultados? Seamos honestos. De rollo me como un taco. O sea, seamos honestos. ¿Vendemos tiempo o vendemos resultados? El tiempo, señor, es increíble. Estamos vendiendo tiempo. O sea, realmente el contador... Ay, jefe, ya llegué desde las 8, aquí estoy. Me voy a ir hasta las 12, sí, hasta las 12 de la noche, sí. Haciéndome pendejo, pero aquí voy a estar. O sea, no me voy, véame. Paso lista. ¿Sí? Señores, desafortunadamente vendemos tiempo. Y un triunfador no vende tiempo, vende resultados. Todo el mundo quiere resultados, aunque tu trabajo no esté en ventas. Eres el contador. ¿Cuáles son los resultados como contador? Tus estados financieros, tus análisis, tus sugerencias financieras. Eres el almacenista. ¿Cuáles son los resultados de la bodega? El orden, la limpieza, en pocas pérdidas. ¿Cuáles son los resultados que tienes como recepcionista? ¿Cuáles son los resultados? Vendemos tiempo. Y un triunfador no vende tiempo, vende resultados. Todo el mundo quiere una chamba con sueldo fijo, ¿a poco no? Me encanta la gente que compra los libros de Steve Jobs. Se creen que al comprarlo, ¡prum!, te van a convertir en Steve Jobs, ¿sí? Si tomas el de Bill Gates, te vas a convertir en Bill Gates. Con el de Abraham Lincoln, te vas a convertir en Abraham Lincoln. No, señores, o sea, lo que hay que vender es resultados. No me digas lo que has hecho, dime qué resultados tienes. Es que me levanté temprano, es que llegué, es que cambié, no, dime qué resultados. Resultados del día, impacto final, ¿qué hiciste? Todos los días revisa tus resultados. Oye, tu relación pareja, ¿qué resultado tuvo el día de hoy? Tu resultado con tu relación con tus hijos, ¿qué resultado tuvo? Oye, y con tus amigos, ¿qué resultado obtuviste? Y realmente hoy en este foro, y ojalá lo hagan de verdad, puedan poner por escrito cuál fue el resultado de haber asistido. Un triunfador piensa en resultados. ¿Sí? Y yo todos los días tengo que evaluar. Al final del día no saben qué importante es evaluar mis propios resultados. Buscar. La Biblia lo dice, el que busca encuentro. Si busco, lo voy a encontrar. Busco trabajo insistentemente, lo voy a encontrar. Si busco una pareja, la voy a encontrar. Si busco un auto barato, lo voy a encontrar. Pero si no buscas, está como aquel hombre que, ya saben, con tanta secta religiosa que hay, y me da risa porque un día llegaron a mi casa a tocar tempranito. Y a las 7 de la mañana. Y me dice uno de esos evangelizadores, son tiempos de amarnos. Le dije, pues pásale rápido que no está mi vieja. Ahora. Primero que es, vamos a buscar la buena suerte. Está aquel hombre reza y reza. Dios mío, que me saque la lotería, que me saque la lotería. Por favor, Diosito, la lotería. Nomás pasaron 10 años. Ya al 11º año, Dios mío, te he dicho que me quiero ganar la lotería. Escuchó una voz que le dijo, hijo mío, cómprate el billete. Huevón. ¿Y así te quieres ganar la lotería? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Búscala. Y algo que les quiero aclarar, señores, ¿conocen a algunas personas que son sábelotodo? Sí, conocen, ¿verdad? Que te dan la mano y dicen, tócame, ¿sí?
Y lo saben todo. Y siempre saben más del otro. O sea, todos los asesores saben más que el dueño del negocio. Es impresionante. Te vengo a asesorar a hacer tortas poblanas, sí, claro, pero en su vida ha hecho una. Y entonces el tipo te viene a asesorar de un negocio que no conoce. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Fíjense, el primer axioma, alerta. Vamos a pasar de sábelo todo, aprende de todo. En lugar de ser sábelo todo, vamos a hacer a partir de ahora, sabe de todo. Vamos a estar aprende de todo, no es el saberlo todo, el aprende de todo. Vamos a aprender de todo. Y esto es algo que es muy interesante. Hay un concepto en neurociencia que los científicos manejan que dice, rasca donde no te pica. ¿Y qué significa rasca donde no te pica? Pues investiga cosas que a lo mejor ni te interesan al principio y que a la larga vas a aprender muchísimo si te pones a estudiar algo que está totalmente fuera de tu área. Es decir, te metes a otro mundo, a otro tipo de conocimientos y te van abriendo horizontes. Resulta muy curioso, pero en Japón ahorita básicamente manejan 4 materias. 1, matemáticas, para aprender a razonar, aprender a pensar. 2, mínimo 4 religiones, para que puedas tener un criterio mucho más amplio. Ya estuvo bueno de fanatismos, de fundamentalismos, de matanzas. Abre tu criterio. Número 3, increíble, lenguas, idiomas, tenemos que abrirnos a los idiomas, estamos en un mundo muy universal. Y por supuesto, ahí les va nada más una idea para que la anoten. Tienen que leer los chamacos un libro a la semana. Un libro a la semana. Muchas veces un libro, no, en México no llegamos ni a la mitad del libro per cápita. Sí, y además, como todo lo que sea cultura tiene que ser gratis, ¿a poco no? ¿Cuánto vale el libro? 200 pesos. ¿Cuánto cuesta el pomo? 200 pesos. ¿Qué le servimos? 2 pomos, por favor, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta? Nos cuesta mucho trabajo invertir en cultura. Entonces, obviamente, imagínate, un libro a la semana. Y ahí viene una materia preciosa que están usando los japoneses, civismo. Pero no el civismo del samurái, no el civismo de los héroes, el civismo de un ciudadano universal. De un ciudadano universal. Es decir, obviamente, el respeto a la naturaleza, el respeto al ser humano, a la dignidad, es decir, una historia universal. Entonces, señores, aquí vamos a entrar a hacer realmente, aprende de todo. La actitud es un talismán, ¿eh? La actitud mental positiva te cambia la vida. Víctor Frank, que se la pasó 4 años en un campo de concentración judío, en Auschwitz, campo de concentración que conocí años después, en Polonia, él decía, tú puedes cambiar tu vida en un instante. ¿Cómo? Cambia de actitud. Cambia de actitud. Mucha gente que estaba a punto de suicidarse en el campo de concentración, él lograba lo que se llama científicamente la logoterapia, que es una escuela, la tercera escuela psiquiátrica de Viena, era el cambio de actitud. Es mágico. El día de hoy, las personas que nos están sintonizando, haga esto por favor, a partir de este momento. Salga a la puerta y antes de salir a la puerta, voltéese a ver en el espejo, ¿sí? Si trae una jeta horrible, esa va a ser su carta de presentación de todo el día. Ahora, ¿por qué no la cambia por una sonrisa? Es más, salga usted caminando, sonriendo, y va a ver que va a causar un sismo a su alrededor. Ya viste, ese tipo se va riendo solo. Está loco. Está loco, viene drogado. Seguramente vio el programa de Beto. O sea, entonces, bueno, fuera de serie, ¿no? Sí, claro. Por eso, sintonice este programa. Vamos a cambiar de actitudes. Vamos a la número 2, ¿sí? Los triunfadores son agradecidos. Te agradecen siempre. Oye, qué bueno que viniste, Mercedes, qué bueno que me diste facilidades, qué bueno que me ayudaste. O sea, dar las gracias. En la mañana, su oración de la mañana es agradecimiento. Tu cobija, tu almohada, tu agua, lo que te... No, agradécelo. Y en la noche, tu último pensamiento va a ser agradecer. Agradece. Obviamente, todo el mundo le agradece a Dios. Agradécele a la taza de café caliente, agradécele al agua, agradece el jabón, agradece tu almohada, agradece 1000 cosas que agradecer. Aprende. Hay gente que le cuesta trabajo enorme decir gracias. Y no te las da, ¿eh? Así como si estuvieras arrancando. ¡Ay, gracias! Ay, no. Y en esta vida, de verdad, los triunfadores agradecen. ¿Por qué? Por un principio fundamental. Señores, ¿la gente depende del líder, sí o no? No. Yo dependo de mi gente. ¿Quiénes están ahorita acá atrás en la pantalla? ¿Quiénes están sirviendo el café? ¿Quiénes arreglaron las mesas? ¿Quiénes otra vez reposicionaron todo el salón? ¿Quiénes están poniendo las carpetas? ¿Quiénes están poniendo...? Yo dependo de ellos. Entonces, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer? Agradecerlo. Les pago por ello. Claro, su tiempo, sus resultados tienen un valor, pero también hay que dar, escuchen bien, salario espiritual.
salario espiritual. Van a un restaurante ahorita, el mesero se portó muy bien, además de la propina en efectivo, denle las gracias. Van a ver, ¿eh? Llega ahorita al restaurante, a ver, sí señor, ¿qué decía? Primero, ¿cómo se llama usted? Juan. Muy bien, Juan. Creo que me vas a dar un servicio de excelencia el día de hoy. Esa sonrisa se te ve muy bien. Esa sonrisa, ¿sí? Entonces, no, el tipo te va a llevar hasta el baño, ¿sí? ¿Por qué? Porque le despiertas, es el servicio, o sea, pero hay que agradecer. Es algo que te dice tan sencillo. Cada cuando motivamos a nuestra gente, en la posada de fin de año, en la comida de fin de año. Ese día se dan los reconocimientos. ¿Y no necesitan motivación diaria? Diaria. Señores, principio triunfador, agradece. Agradece a la cocinera, agradece a la sirvienta, agradece al jardinero, agradece al amigo, agradece a tu pareja, agradece. Todo lo que puedas, agradécelo. Y es algo que es importantísimo. ¿De dónde viene la palabra, escuchen bien, realización? Para que te realices, tienes que partir de ¿qué? De tu realidad. Fíjate, realidad, de ahí viene la palabra realización. De tu realidad, hazla con tu realidad. Donde estés, con las adversidades, con los problemas que tienes, con todo eso, a ver, hazla. Si tú pones agua en un vaso, ¿qué forma toma el agua? La del vaso. En una cubeta, de la cubeta, en una tina, de la tina. ¿Qué significa? Sigue siendo agua. Los mexicanos tenemos un dicho que dice, el que es gallo, donde quiera canta. Ponlo donde quieras. El tipo la va a hacer. Y una cosa deben tener los excelentes, hacerlo con lo que no tienes, no con lo que tienes, con lo que no tienes. Es que no tengo trabajo. A ver, ya buscar trabajo ya es un trabajo, ¿a poco no? ¿A poco no dedícate 8 horas diarias a buscar trabajo? ¿Lo vas a encontrar? Oye, es que la salud, sin salud, adelante. Es que no tengo plata, sin plata, adelante. ¿Cómo empezaron todas las empresas grandes actualmente? Pequeñitas. Hay un señor que se llamaba Walter Elias Disney. No sé si lo conozcan el nombre de Disney. No sé, imagínate, empezó con un capital enorme. $40. Y así empezó su sueño. ¿Con cuánto empezó Cola Real? Pues con una hipoteca, ¿no? O sea, con un préstamo. ¿Cómo empezaron todas las empresas grandes? En pequeñito. Lo primero que tenemos que hacer, todos los que estamos aquí, todos los días en la mañana, es lavarnos el cerebro. Yo sé que nos lavamos los dientes, aunque algunos tal vez no lo hagan y apestan horrible. Buenos días, ¿no? Señores, y luego con unas botellas de whisky del día anterior, bueno, apestas peor, ¿no? Pero ¿qué necesitamos, señores? De verdad tenemos que, para tener un radar, así se le llama, en neurociencia, radar de oportunidades, es quien trae el cerebro limpio. Pero si lo traes sucio, lo traes obviamente lleno de resentimientos, lleno de rencores, lleno de problemas, lleno de pelos, y a esto agrégale la televisión basura. En la mañana es como abrir, de verdad, como una flor ante el sol. En ese momento te abres, o sea, recibe realmente luz, ilumínate, sal nuevo a trabajar todos los días. Quítatelo, no, la gente ya está, es que voy a ver este desgraciado maldito, la que lo veo, hijo de puta, ay, todo eso junto. Ya cuando lo ves casi te lo quieres comer, como caníbal. Vas calentando motores. Entonces, señores, por favor, aléjense, huyan, ¿sí?, de las malas noticias. Por favor, traten de protegerse el cerebro y traten en la mañana de alimentarlo, pongan música. Es que decía García Márquez, a ver, ¿quién de ustedes levanta la mano? Canta. Sí, canta, no sé. Y decía García Márquez, si no cantas te pierdes una opción maravillosa, aunque cantes espantoso. ¡Ah! Está cantando, ¿sí? Entonces la tarea aquí, número 1, lávate el cerebro, ¿sí? Ya, como un hábito en la mañana, lávate el cerebro, sé súper positivo. La frase, espera lo mejor y acertarás, ¿será cierta o falsa? Es cierta. Espera lo peor y te va a suceder. Mañana, domingo, despierten y digan, hoy me va a ir muy mal. Mal. ¿Quién trae coche hoy? Levanten. Auto. ¿Quién trae automóvil? Por favor, salen ahorita, suben su auto y dicen, me late que voy a chocar. Santo madrazo. Ya lo sabía. Desde la mañana presentía que algo malo me iba a suceder. Espera lo peor, señores, y va a suceder. Sí, va a suceder. Aquí viene. Prepárate para las vacas flacas, ¿a poco no? Siempre nos tenemos que preparar para las vacas. Oye, ¿y quién se prepara para las vacas gordas? Espera lo mejor y ganarás.
Espera lo mejor y ganarás. Desde la mañana piensa que vas a ganar mucho, que te va a ir muy bien, que vas a tener éxito, que vas a cerrar el negocio, que vas a lograr con éxito todo lo que te propongas. En la mañana, señores, ¿quién de ustedes en la mañana reza? La mayoría reza. Bueno, ahora, por favor, recen para que les vaya bien, ¿sí? Como decía un amigo, ay, Dios mío, nada más ponen un pendejo más que yo adelante de mí, ¿sí? Ya la hice, ¿no? No, ¿sí? Señores, muy importante, necesitamos que esperar lo mejor y sucederá, ¿eh? Esa es la tarea. La tarea es, a partir de hoy, si quiero tener una mentalidad de triunfador, es esperar lo mejor y ganarás. Espera lo mejor y ganarás. ¿Qué tal? ¿Cómo la vieron? 38. Muy bueno, profe. ¿Listo? Hay cosas que a veces nosotros como que dejamos de lado y yo pienso que sí es importante analizarlas, ¿no? Si uno cree que es posible hacer las cosas y tiene fe en uno mismo, yo pienso que las puede lograr. Muchas veces no las logramos es porque no creemos, ¿cierto? Y a veces les digo a las personas, uno, no sé, yo pienso que es bueno decir uno, venga, yo aprendí, ¿cierto? De lo que me dijeron, algo aprendí. A no aprender nada, ¿cierto? O simplemente salir del paso por el momento y ya no pasó nada, porque más adelante no se acuerda ni de qué fue lo que hizo. Entonces es importante que nosotros nos concienticemos de todo eso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ojo a esto. Decimos punto aparte. Para contar con empresas industriales y comerciales del Estado, y sociedades de economía mixta sostenibles. Profe, para contar con empresas. Recuerda que estamos hablando de todo el esquema de qué se pretendía hacer con esos antecedentes, ¿cierto? Para dónde iban los proyectos. Entonces, decíamos que, pues decimos, ¿cierto? ¿Será que yo puedo tener como un proyecto de inversión en una empresa de economía mixta? ¿Ustedes qué opinan? Sí. Mi proyecto puede ser una empresa o no. ¿Correcto? Puede ser una empresa pública, puede ser una empresa de economía mixta, ¿cierto? Que haya parte pública y parte privada, etc. Entonces decimos, punto aparte, ya quedamos en algo que nos decía por la subdirección de proyectos de información para la inversión pública, SPIIP. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok, entonces decimos punto aparte. Para contar con empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta sostenibles, decíamos que es importante evaluar la gestión integral de manera oportuna, ¿cierto? Que fue básicamente lo que concluíamos nosotros. ¿Ok? De tal forma que, ¿qué? Que se generen los mecanismos necesarios para la toma de decisiones por parte del gobierno. Es correcto. De tal manera que, ¿cierto? Ellas mismas, ¿cierto? Generen cuáles son esos mecanismos para poder, ¿qué? Tomar decisiones por parte del gobierno. ¿Listo? Y decíamos que fundamentalmente este tema, ¿cierto? Es manejado por quién? Por la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas. ¿Ya acabamos de decir eso o no? No, señor. Entonces, digamos punto aparte. Este tema es manejado por la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas, coma. Quienes dirigen y coordinan las acciones requeridas ¿Quiénes dirigen y coordinan qué, profe? quienes dirigen y coordinan las acciones requeridas para la programación, coma, modificación y seguimiento de la inversión pública nacional.
punto y coma. La distribución general de regalías y el sistema general de participaciones. Punto y coma. La priorización de proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos de crédito externo. Punto y coma. Los sistemas y metodologías en los cuales se reporte la información relacionada ¿En los cuales qué, profe? se reporte la información relacionada con el gasto de inversión nacional según las disposiciones legales, coma, normativas, coma, institucionales y los criterios técnicos relacionados. ¿Listo? Entonces decíamos que por eso es de suma importancia, ¿cierto? Ese banco de programas de proyectos de inversión nacional, ¿correcto? Es decir, ¿cierto? Para que haya ¿qué? Un filtro en todo lo que se está pretendiendo, ¿cierto? Digamos, en lo que se pretende invertir, ¿sí o no? Muy bien. Ojo a lo siguiente. Generalmente, pues hay un programa, ¿cierto? O un presupuesto de inversiones para el Plan Nacional. Ese yo considero que, vamos a mirarlo aquí un momentico. Maestría, a ver. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, profe. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Observen lo siguiente. Miren que aquí habla, ¿cierto?, del presupuesto de inversión, Plan Nacional de Desarrollo para Pactos. Y hablamos, ¿cierto? Aquí pueden encontrar la información relacionada con el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019-2022, el cual tiene un valor, ¿cierto?, de 1.096.1 billones, ¿cierto?, a pesos constantes del año 2018. Y comienza a haber una relación. Esto aquí yo se los coloco allá en la plataforma. Creo que ya tienen, no sé si ya se les habilitó, pero aquí tenemos todo lo que son, ¿cierto? A ver, miramos acá así a grandes rasgos, ¿cierto? Habla aquí del pacto por la legalidad. ¿Listo? Hablamos del pacto por el emprendimiento. Se habla también del pacto por la equidad. ¿Correcto? Y hablamos de lo que son los famosos pactos transversales, ¿cierto? Entonces, pacto por sostenibilidad. Hablamos del pacto por ciencia y la tecnología de innovación, etcétera, etcétera. Pero pues esta lista, ustedes la tienen allá. La idea es que mirar que es cierto que todo esto está concatenado con ¿qué? Con esos programas, ¿cierto? Que tiene el gobierno nacional. Entonces, y que además nosotros, ¿cierto? Digamos, a través pues digo yo, de revisar y mirarlos, cuáles son ese plan nacional de desarrollo que tiene proyectado el gobierno, ¿cierto? Entonces mirar también en qué es lo que se va a gastar el dinero. Muchas veces ha caído personas,
¿cierto? Que de pronto compran un terreno y ya analizaron cómo está estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo, venden ese terrenito y resulta que por ahí va a pasar, o en el plan está que va a pasar una carretera y que todo eso lo van a tumbar, ¿correcto? Y entonces, ¿qué pasa? Que generalmente nosotros declaramos los bienes por un menor valor, ¿cierto? Un terreno por un menor valor. Y obviamente el Estado, si lo necesita para poder hacer una carretera, pues no lo va a comprar o no, ¿correcto? Y por ahí hay una ley que dice que, ¿cierto? En el decreto 823, si mal no estoy, ¿cierto? Decía que básicamente el Estado no podía comprar un terreno por digamos, si mi terreno vale 200 millones y yo lo declaré por 100, el Estado solamente me pagaría hasta el 25% más de lo que tenía declarado. Entonces ahí esos son los riesgos de los impuestos prediales también, ¿no? Que muchas veces no se declaran las construcciones. Y aparece un lote y entonces uno va a ver y el lote ya tiene 7 pisos, por ejemplo, ¿cierto? Porque no han sido declaradas las inversiones, digamos las construcciones, y eso hay que hacerlo también. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ok, para un momentico, vamos a mirar algo que teníamos por aquí pendiente. Un estudio, aquí está. ¿Ya están viendo mi pantalla? Todavía no, profe. Ya. Ok. Básicamente aquí, ¿cierto? Se habla del desarrollo rural del Plan Nacional de Desarrollo del 2018 y 2022. Pues obviamente alguien me dice, ay, no, pero es que esto termina el año, pues yo qué culpa tengo, ¿cierto? Si recuerden que siempre se hará un Plan Nacional de Desarrollo, ¿cierto? Para el cuatrenio, hablábamos nosotros, ¿no? Básicamente el cuatrenio, que es pues el periodo que va a durar el presidente, ¿no? ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Ok, ustedes me dicen qué tal el sonido. ¿Está bien? La transformación social es el gran reto del Plan Nacional de Desarrollo 2018. Social. Ahora sí no, profe. Lo anterior a través del Pacto por la Legalidad, que va de la mano de la seguridad efectiva y el acceso a la justicia eficaz para garantizar la convivencia que permita a los colombianos vivir con libertad y en democracia. El Pacto por el Emprendimiento y la Productividad, que hará posible la transformación productiva del país y aumentará la formación territorial, laboral y empresarial para avanzar a una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos los talentos. Y el Pacto por la Equidad, que se ampara en una política social moderna, centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados, que busca garantizar la igualdad de oportunidades para todos los colombianos. Para hablar de esto es un gusto contar con la presencia del señor Viceministro de Desarrollo Rural del Gobierno Nacional, Javier Pérez Burgos, en un encuentro denominado Desarrollo Rural y Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, al que les brindamos la más cálida bienvenida. Saludamos al Vicerrector de Descubrimiento y Creación de la Universidad, Mauricio Perfecti del Corral, al Viceministro de Desarrollo Rural, Javier Pérez Burgos. También hacemos un saludo extensivo a los profesores, a los estudiantes, a los investigadores, a los representantes del Gobierno Nacional y a las demás personas que aceptaron esta invitación. La Universidad de AFIT, como una institución que busca contribuir al desarrollo sostenible de la humanidad, consciente de los retos que se plantean en la Agenda 2030, decidió expandir su oferta académica e incursionar en un área del conocimiento que resulta prioritario fortalecer en la actualidad. Como resultado de lo anterior, creó el pregrado de Ingeniería Agronómica, un programa único en Colombia,
a través del que será posible formar una generación de profesionales con visión global e impacto regional y local que promueva el desarrollo de una agricultura que responda a los retos del entorno. Para hablar de esto e iniciar de manera formal este evento, invitamos al vicerrector de Descubrimiento y Creación de la institución, Mauricio Perfecti del Corral, a ofrecer un saludo de bienvenida. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos. La tercera fue la vencida, vice. Por fin lo logramos. Muy importante pues su presencia en la universidad. La universidad ha venido de manera deliberada incursionando de manera importante, de manera decidida, fortalecer las áreas del conocimiento que tienen que ver con el desarrollo rural y agrícola del país. Y eso lo viene haciendo, pues, primero por el lado de lo que tiene que ver con la Escuela de Ciencias. La universidad creó hace varios años la Escuela de Ciencias, y dentro de esa escuela pues hay unas áreas que están asociadas con los temas de biología, de genética, etcétera. Y por otra parte, con todo este nuevo desarrollo de las tecnologías convergentes de la industria 4.0, pues ha venido también buscando cómo asociar todo este tema de las tecnologías convergentes y la industria 4.0 con los temas del agro y del desarrollo del agro. Por eso pues, nos parecía muy importante pues, la presencia suya y la compañía suya hoy en la universidad, y además ha venido fortaleciendo las líneas de investigación, ¿sí? Que tienen que ver mucho con esos ámbitos que les comentaba. Entonces, por ejemplo, ha venido desarrollando proyectos de mejoras genéticas en ciertas clases de cultivos, granos, oleaginosas, y hay pues unos trabajos muy importantes en el Bajo Cauca, en unas zonas de Córdoba. Entonces pues ha buscado fortalecer esas líneas de investigación con el fin pues de que el campo, Colombia tiene grandes ventajas, el rector ha venido insistiendo mucho en eso, de que un poco el país tiene que ver desde la academia, desde la investigación, desde los procesos de aprendizaje, pues la importancia del campo para Colombia y la necesidad de la transformación del campo y de cómo utilizar todos estos nuevos conocimientos, todas estas nuevas tecnologías convergentes, etcétera, para aprovechar aún más y de una mejor manera las posibilidades del campo. Esta tarde pues vamos a ver los proyectos, vamos a estar con los investigadores y le vamos a presentar algo que queremos también mostrarle de manera especial, y es el próximo semestre inicia el pregrado en Ingeniería Agronómica, que es precisamente volcar todas estas tecnologías convergentes e Industria 4.0 a los procesos agronómicos desde el ámbito pues obviamente de la ingeniería, y repensando muchos de esos paradigmas tecnológicos del campo con todos los instrumentos que existen hoy. Entonces, vice, muy agradecido, nos alegra mucho que esté aquí, que por fin lo hayamos logrado
entre la Minga, el plan de desarrollo bueno, muy contentos de verdad y que pueda conocer de cerca lo que EAFID quiere y piensa del campo colombiano y que podamos pues desarrollar temas conjuntos en esta nueva mirada. Y hoy un poco en este rato de la mañana lo que queremos es pues que usted nos comparta con profesores, con estudiantes, etcétera, pues un poco como esa mirada nueva del campo, del desarrollo rural y el desarrollo agrícola y agropecuario del país. Y muchas gracias y bienvenido. El rector suele decir algo que es muy bonito y es no que se sienta en casa, sino que de verdad esta es su casa. Muchas gracias, vicerrector. Este pacto para construir entre todos el país que queremos se realizó de manera participativa a través de mesas departamentales y talleres regionales en los que se recogieron las aspiraciones, iniciativas y necesidades de los territorios, así como las propuestas para desarrollar un plan conectado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Para abordar este tema, le damos inicio a la conferencia Desarrollo Rural y Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, a cargo del viceministro de Desarrollo Rural, PhD en Planeación Urbana y Regional, Javier Pérez Burgos, quien se ha desempeñado como consultor de entidades como la Corporación Andina de Fomento, la Federación Nacional de Cafeteros, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Instituto Americano de Cooperación para la Agricultura y el Centro Internacional de Agricultura Tropical, entre otras. En la actualidad lidera la agenda de la política pública que permitirá tener un campo con progreso, esto a través del enfoque territorial de la política rural mediante la gestión de bienes públicos, el ordenamiento territorial, la generación de ingresos y la promoción del enfoque diferencial en las políticas sectoriales. Le damos entonces la palabra al señor viceministro para que inicie su presentación, al final de la que abriremos un espacio para la formulación de preguntas. Bienvenido. A Mauricio, gracias por la invitación. A EAFID, en EAFID me siento como en casa. En diferentes etapas de mi vida he trabajado con EAFID. En un momento, cuando estaba en la universidad más recientemente, trabajé mucho de la mano de Urban y con el equipo de Urban, y la última vez que estuve acá trabajaba en el gobierno, en el Departamento Nacional de Planeación. En ese momento fue hace como un año, en una invitación conjunta de Urban y hay una maestría en políticas públicas y la maestría de políticas públicas, ahí hablando un poco más de los procesos de planeación a nivel territorial. Entonces, pues qué bueno volver a estar acá. La tercera es la vencida en esta ocasión. Si algo uno aprende en la vida de viceministro es que uno no controla la agenda y se la controlan muchas veces la Minga y el Congreso. Entonces, pero acá estamos. Pues a los que están en la parte de atrás, acá hay sillas también disponibles, porque yo creo que esto lo podemos hacer más a nivel de conversatorio. Yo les voy a dejar como unas ideas principales, pero sí me gustaría como aprovechar la retroalimentación de ustedes y sobre todo intentar responder preguntas, que yo creo que eso hace más nutrida la conversación. Les cuento un poco de mí antes de empezar. Mi vida ha estado entre la academia y el sector público, muy vinculado a los temas de planeación regional y con especial énfasis también como en la ruralidad. Es mi segunda oportunidad de trabajar en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ahí estuve ya fueron como hace como 12, 13 años,
vinculados sobre todo en investigación de mercados y análisis de competencia en los mercados agrícolas. Esto era parte de las tareas que tenía Colombia pendiente cuando empezó a negociar los tratados de libre comercio, en particular con Estados Unidos. Entonces, pues ahí tuve la oportunidad de conocer muchas zonas del país y muchos mercados que en ese momento tenían dificultades. En Antioquia me acuerdo, me tocó estar mucho tiempo en Santa Rosa de Osos analizando el mercado lácteo en ese momento. Entonces, creo que el contacto con el territorio y el estar constantemente identificando dónde están los problemas para solucionar desde una perspectiva política pública realmente nutren la discusión y sobre todo nutren lo que uno hace cuando está encargado o tiene la responsabilidad de asumir una tarea en materia de política pública. Y también pues desde la academia también estaba involucrado en estos temas, pues desde el análisis más económico del asunto, pues soy economista de formación, entonces he estado metido en esos temas. Más recientemente me he dedicado más a entender el enfoque territorial y entender que la ruralidad en Colombia es bastante compleja o es diferente frente a lo que uno tiene en el imaginario. Yo creo que ustedes tienen acá el privilegio de tener a alguien como Mauricio que lideró recientemente los procesos más ambiciosos en ese sentido. El Censo Nacional Agropecuario creo que es una herramienta fundamental que prácticamente no tuvimos en medio siglo para tomar decisiones, y hoy en día muchas de esas decisiones que los que estamos encargados de hacer la política, pues afortunadamente tenemos esa información para poder tomar decisiones, porque sin información claramente no podemos tomar decisiones. Una de nuestras principales tareas apenas llegamos al ministerio fue nutrir esa información. Hay una encuesta muy importante para nosotros que es la encuesta nacional agropecuaria, pero lastimosamente se había desfinanciado desde el ministerio unos años atrás, y hicimos un esfuerzo importante por refinanciarla y ya hoy en día estamos en los preoperativos. Es un proyecto conjunto con el DANE, pero esto como para enviarles el mensaje de que la información es sumamente importante para la toma de decisiones y para todos los que están involucrados en carreras o disciplinas en donde en algún momento van a llegar a recomendaciones de política pública. El mensaje es pues entre información más adecuada pues, y política pública mucho más informada y nutrida. Entonces, en ese orden de ideas, vuelvo al tema del concepto de la ruralidad. Entonces, la ruralidad en el país tiene varias aristas que creo que es importante mencionar para lo que vamos a describir o lo que quedó contenido en el plan de desarrollo, en ese eje de emprendimiento, en lo que recoge el campo con progreso. En la ruralidad, no necesariamente es la ruralidad que tenemos en la cabeza, en donde vemos que solamente campesinos involucrados en actividades netamente agrícolas, en la producción de bienes agrícolas. La ruralidad es mucho más compleja. ¿En qué sentido? En que en la ruralidad estamos viendo que se manifiestan actividades que solían ser de tipo más urbano, es decir, vemos centros poblados o centros rurales en donde la gente está interesada en montar una panadería o demanda, por ejemplo, servicios, por ejemplo, como puede ser un salón de bellezas, una peluquería. Incluso, pues, cuando uno empieza a analizar los datos, por eso la importancia de los datos, se da cuenta que la segunda actividad que demanda servicios en el campo son las actividades de construcción. Claro, ¿por qué? Porque pues la construcción está ligada claramente a la producción, a la puesta en marcha de centros de procesamiento o de almacenamiento. Entonces la ruralidad es mucho más compleja en ese sentido. También hay algo muy interesante que han arrojado las últimas cifras es los vínculos urbano-rurales.
no necesariamente hay personas que viven solamente en las zonas rurales y van a trabajar a las ciudades, sino que estamos viendo fenómenos inversos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que viven en los centros poblados, en lo que podría denominarse urbano, y sus actividades donde generan ingresos son en la ruralidad. O sea que hay un constante vínculo entre las zonas urbanas y rurales que nuevamente nos permite entender de manera mucho más profunda la ruralidad. Entonces, el mensaje es: la ruralidad es mucho más compleja, no solamente son actividades netamente agrícolas, sino que lo que vemos son actividades relacionadas con el día a día de las personas. Vemos también el crecimiento de actividades relacionadas con el turismo, con los negocios verdes, y con otro tipo de factores que creo que es muy importante para aquellos que están estudiando o analizando las zonas rurales del país, entender para poder avanzar en el comprendimiento de este tema. Y lo otro es los vínculos urbano-rurales. Hoy lo que tenemos en el país y que acogimos en este Plan Nacional de Desarrollo es el concepto de territorios o de regiones funcionales, es decir, regiones que están integradas precisamente por esas relaciones entre el campo y la ciudad. Entonces uno no podría, por ejemplo, entender el Valle de Aburrá sin entender los vínculos que existen con las zonas más rurales, en donde no solamente es una dinámica de provisión de bienes o de alimentos, sino que realmente hay servicios en ambas partes que permiten que la dinámica económica funcione. No sé, veníamos ahorita de hablar con la corporación de Aguacatejas, con Corpojas, y hay muchas de las actividades, por ejemplo, en Urrao que dependen estrictamente de servicios que se producen acá en la ciudad, y entender esas dinámicas y esos vínculos es muy importante, por ejemplo, para identificar en dónde las inversiones tanto públicas y privadas pueden tener los mayores retornos. Entonces, eso quería mencionarlo antes de empezar la charla, como de mostrarles los puntos básicos en el Plan Nacional de Desarrollo, porque la ruralidad en el país nuevamente es mucho más compleja, y el vínculo urbano-rural es de los temas que en el Plan Nacional de Desarrollo hemos adoptado para realmente diseñar y poder implementar las mejores políticas públicas en el país. Entonces, sin lugar a dudas, el campo colombiano cuenta con unos retos enormes que realmente tienen hoy en día un campo con unos niveles de productividad muy bajo y con unas condiciones de calidad de vida inferior a las ciudades. Recientemente el país tuvo un progreso en los indicadores socioeconómicos bastante significativo, pero en donde nos quedamos cortos fue en atender en el avance de esos indicadores en las zonas rurales. La brecha urbano-rural se extendió, es decir, el simple hecho de nacer o de vivir en una ciudad frente a vivir en la ruralidad o en la ruralidad dispersa, sí se ha ampliado. Entonces, ¿por qué? ¿O por qué? ¿Qué factores podría uno asociar a esta tendencia? Primero que todo, uno de los factores más importantes en materia de progreso del campo es la informalidad y la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Hoy en día estimamos de los predios que tenemos inventariados que existe un 54% de informalidad, es decir, la gente que habita, ocupa o está en un predio no tiene sus títulos, y esto es sumamente importante porque sin el título, pues el título es el acceso primero que todo a muchos servicios y a una oferta institucional del Estado, pero también, por ejemplo, es el acceso al sistema financiero, a los créditos, y es la forma nuevamente de apalancar otra generación de ingresos. Otro tema bastante importante que tiene efectos en las condiciones de vida y en la productividad del sector es el tema del agua y el riego.
Hoy en día, de las 40 millones de hectáreas que tiene el país con potencial agrícola, de esas 18.4 tienen la posibilidad de tener riego, pero solamente 1.1, 1.2 tienen sistemas de adecuación de tierras o riego. Eso es sumamente bajito, es el país más rezagado en la región, en Latinoamérica, con esto, y pues sin agua no hay campo, y sin riego pues no se usan eficientemente los recursos, incluso es mucho más costoso nutrir las plantas sin sistemas adecuados de riego. Y en el caso de Colombia, uno de los temas en donde hay más rezago es el manejo de aguas lluvias, mucho todo el tema de drenaje, que es uno de los temas que más afecta también a muchas de las hectáreas cultivadas en el país. Por supuesto, esto creo que no es nuevo para nadie, el tema de conectividad, en materia terciaria, de vías terciarias, el 75% de la red está deteriorada, y no en vano, por eso el plan del actual gobierno en materia de inversión y enfrentar la problemática de las vías terciarias se llama Colombia Rural, porque está totalmente identificado que parte de esa brecha urbano-rural en materia de indicadores socioeconómicos es la falta de acceso a las vías primarias y a los grandes mercados, a las zonas y a las aglomeraciones urbanas. Y otro tema que también afecta de manera directa a los productores es el alto nivel de intermediación en las cadenas de valor que existen en el sector. Y todo esto se traduce cuando uno empieza a analizar las productividades, los rendimientos por hectárea en diferentes productos. Si ustedes se fijan, son muy pocos los productos que logran competitividades cercanas o superiores a los referentes internacionales. Estamos hablando que solamente en el caso de la palma y el azúcar tenemos esta condición, pero por ejemplo en otros productos pues sí tenemos un rezago importante. Entonces superar esa brecha o esos rezagos en materia de productividad es una de las principales tareas, y por eso tenemos que empezar a descomponer y a ver cuáles son esos elementos de política pública que podemos empezar a cambiar para que esto se solucione. Entonces, en la apuesta de un campo por la equidad, la idea es que las inversiones públicas, las inversiones y las condiciones que genere el Estado estén más puestas en lograr que los bienes y servicios públicos puedan atender las necesidades del sector y permitan un desarrollo y una convivencia tanto en los modelos agroindustriales como en los modelos de lo que se conoce como la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Acá no hay una apuesta por ninguna de las dos, sino realmente por un modelo en donde las dos puedan convivir. Y por eso en el campo por progreso hay 3 ejes de intervención de política: uno en materia de desarrollo rural, otro en materia de productividad y competitividad y otro en materia institucional. Frente a desarrollo rural hay 4 ejes principales. El primero tiene que ver con el ordenamiento social y productivo de la tierra, y acá quisiera hablar de varios aspectos en materia de formalización, de restitución y ordenamiento productivo. En primer lugar, como les decía, hay un nivel de informalidad de más del 50% en el sector, pero eso es un indicador en cierta manera subestimado. ¿Por qué? Porque cerca de una tercera parte del país ni siquiera está formado, es decir, no tenemos información de una tercera parte del país porque nunca se ha hecho un levantamiento de tipo catastral en esas zonas del país. Con Mauricio estuvimos durante unos años en el consejo directivo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y vimos de manera personal las dificultades de tener un instituto que
lastimosamente se rezagó y también pues fue marginalizado de manera presupuestal y hoy en día tenemos un problema crítico en el país en materia de la formalidad de la tierra y de la información de la tierra. Es decir, hoy en día sería irresponsable tomar una decisión en materia de tenencia y la formalización, porque hoy en día lo que no tenemos es información. Y por eso una de las grandes apuestas del Plan Nacional de Desarrollo fue el catastro. No es una idea nueva, es una idea que viene desde hace muchos años, incluso es una de las grandes mensajes de la misión para la transformación del campo. Sin embargo, ya logramos en el Plan Nacional de Desarrollo dejar una serie de artículos que van a permitir que el catastro sea considerado un servicio público y que se implemente un modelo descentralizado, porque pues el monopolio estatal que se venía teniendo desde hace décadas pues realmente llevó a un rezago en materia de la actualización del catastro en el país. Entonces, esto es algo muy importante, nuevamente, creo que para la universidad y para ustedes, porque se viene una oportunidad enorme de apostarle a la transformación del campo con tecnologías, con personas que se vayan a capacitar en estos temas. ¿Por qué? Porque hoy en día se van a habilitar diferentes gestores catastrales, sobre todo entidades públicas. Ustedes pues cuentan con el privilegio que en el caso pues Medellín ya es un catastro descentralizado, lo mismo que la gobernación de Antioquia, pero van a tener todo un marco legal para contratar operadores, bien sea privados o del sector de la academia, para adelantar esas tareas. Y pues diría yo que una de las líneas, por ejemplo, para los futuros ingenieros agronómicos de AFIT tiene que ser el tema de tecnologías para el levantamiento y la conservación de la información catastral en el país, porque realmente es un mercado que se va a abrir y donde hay muchas oportunidades de investigación y de crear pues empleos. Y yo creo que si uno está en la universidad, pues lo que busca es que cuando salga pueda conseguir un trabajo y recuperar la inversión que hizo o que hicieron los padres en unos años. Entonces yo creo que ahí va a haber un mercado muy interesante y una oportunidad sobre todo de que con nuevas tecnologías, con la revolución, con la cuarta revolución, realmente tengamos información mucho más precisa y actualizada de la tierra y del suelo en el país. En materia de restitución de tierras, todo pues una apuesta por destrabar los procesos de restitución de tierras en el país, sobre todo en lo que compete a la fase administrativa, porque es una tarea que por mandato en la ley de víctimas tendremos que atender hasta mínimo el 2021 en caso de no prorrogarse la ley. Y frente al ordenamiento social y productivo, realmente mejorar los instrumentos para la toma de decisiones en materia del uso productivo del suelo. Durante muchos años, Colombia pues, o la producción nunca recogió las aptitudes del suelo, es decir, se producían en zonas marginales productos que de pronto el suelo no tenía aptitudes para tenerlo. Hoy en día eso se ha ido mejorando y a través de la información que día a día va actualizando la UPRA, que es como el centro de pensamiento del sector, que produce unos mapas de aptitud, pues cada región va teniendo mejor información para saber cuáles son los mejores productos y cuáles son las condiciones ideales para su uso productivo. Esto es importante porque también yo creo que es otra oportunidad para la universidad, y es el trabajo conjunto con la UPRA, que recoge pues, a los investigadores y pues, parte de la cadena del sector, pero pues hay una información que se produce de manera constante y que la pueden utilizar ustedes de manera permanente. Entonces pues cualquier tipo de enlace o práctica que quieran realizar en la UPRA, pues es una posibilidad que también tenemos abierta. Uno de los detonantes y tal vez una de las principales dificultades del sector es
la distribución de los recursos en materia de presupuesto. Hoy en día la distribución del presupuesto del sector se va más o menos 80% en subsidios y el 20% restante en lo que denominamos bienes y servicios públicos. Eso hace que realmente la mayoría de nuestras políticas hoy en día sean de tipo asistencialista, donde haya donde hay un otorgamiento directo de los recursos sin que tengan un impacto mayor o regionalizado. Entonces, pues la apuesta en los 4 años es lograr revertir esta ecuación y lograr que por lo menos el 50% de los recursos del sector se puedan invertir en bienes y servicios públicos. Eso es un reto no menor, porque el sector constantemente se ve presionado por diferentes grupos de interés en mantener esta dinámica asistencialista y de subsidios. Entonces, no es en vano que las mingas, o por ejemplo una crisis en los precios del café, o una crisis en los precios de la palma, pues constantemente están buscando capturar recursos a nivel de subsidios directos. Entonces no es una tarea fácil, y yo creo que sí es importante para ustedes que están en este medio entender y identificar de pronto posibles respuestas a esta dificultad en materia de política pública, porque yo creo que esto nuevamente no es nuevo, esto siempre ha sido, este es el deber ser de las cosas, por así decirlo, pero realmente del dicho al hecho hay mucho trecho en este caso, pero entonces uno sí debería poder pensar, ustedes deberían poder aportar en ideas de cómo intentar solucionar este tema y que la dinámica del sector no sea netamente asistencialista. Incluso pues uno tiene conversaciones con el sector privado y hay una buena parte del sector privado que está de acuerdo en reconfigurar esta distribución, pero pues hay grupos de interés que tienen bastante influencia y que hacen que sea bastante complicado revertir esto. Pues creo que no demora un paro cafetero en los próximos semanas o meses, y va a ser precisamente por esto. Pero entonces, ¿en dónde creo que hay oportunidades interesantes donde ustedes pueden aportar al diálogo y a la discusión de este tipo de políticas? Por ejemplo, a que estudiemos o que estudien y analicen la estructura de costos hoy en día del café colombiano. Entonces, pues la academia creo que tiene ahí un rol muy importante para poder contribuir y analizar este tema. ¿Cuáles son esos bienes y servicios públicos de los que estamos hablando? Pues el principal bien público de tipo sectorial es el tema de adecuación de tierras y riego. Estas son las 4G del sector, y mientras sigamos con un nivel de penetración de solamente el 6% del área irrigable, pues no vamos a poder superar esas dificultades en materia de productividad. Uno de los temas importantes también es el tema de vivienda rural. El déficit de vivienda en los sectores rurales es más del doble que en las zonas urbanas, pero la mayor dificultad sobre todo está en el déficit cualitativo. La calidad de las viviendas en las zonas rurales son bastante débiles y en muchas de las regiones del país tienen muchos riesgos a efectos climatológicos, a eventos climatológicos. Y yo creo que es importante también en el tema de vivienda, cuando yo les decía, toca pensar la ruralidad diferente. Vayan y miren qué se hace o qué sucede en una vivienda rural. La vivienda rural en el país es un activo productivo, es decir, se usa como centro de almacenamiento, de procesamiento. Entonces se necesitan diseñar viviendas que claramente no emulen lo que es una solución de vivienda en una zona urbana. ¿Por qué? Porque las zonas rurales tienen otras necesidades, y realmente la vivienda para muchos de los campesinos y habitantes del campo colombiano es un activo productivo, se utiliza
en los procesos de producción y generación de ingresos. Entonces, aportar, por ejemplo, en diseños o en mecanismos como para que esto sea una realidad es una oportunidad también interesante de investigación. Hay otros servicios públicos sectoriales en los que estamos trabajando: extensión agropecuaria, agrologística y todo el tema de información pública para el sector. Creo que una de las grandes oportunidades, por ejemplo, para la universidad está en todo el tema de extensión agropecuaria, porque las universidades van a ser los primeros actores de esa red de extensión agropecuaria que se va a empezar a configurar en el país con la puesta en marcha de la ley del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Entonces, claramente eso será, yo creo que tarea de Mauricio, convertir a AFIT en una empresa prestadora de servicios de extensión agropecuaria, y porque pues todas las universidades tienen el potencial de estar involucrados en esos procesos. Frente a generación de ingresos y emprendimientos, acceso de jóvenes rurales a educación y capacitación, su trabajo en conjunto con el SENA y el ICETEX, incentivar el tema asociatividad para emprendimientos rurales. Nuevamente el tema de la escala en el campo es uno de los temas también que suele ser una barrera para el acceso y para poder capitalizar diferentes tipos de producción, y servicios de comercialización para pequeños productores, acercar cada vez más a los productores al consumidor final, y para eso pues también hemos diseñado diferentes tipos de política. En el tema ya más cercano a la productividad agropecuaria, para lo que son los productos de la canasta básica, se está trabajando en una estrategia de ordenamiento de la producción. ¿Para qué? Para intentar alienar o generar un ecosistema de incentivos que permita producir en las zonas más aptas y en las zonas con las mejores condiciones, de tal forma que las oscilaciones de precio no afecten a una economía que sobre todo es una economía de pequeños campesinos. Estamos hablando de productos como el arroz, la palma, la leche, el maíz, entre otros. La agricultura por contrato es un tema, pues nuevamente no es un tema nuevo, pero lo que hemos hecho es generar una serie de incentivos para formalizar más las condiciones entre el productor y el comercializador final, generando subsidios, por ejemplo, a los créditos, al aseguramiento, a la asistencia técnica y a la cofinanciación de proyectos que permitan formalizar las relaciones entre comercializadores y productores y disminuyan el nivel de riesgo en la producción de bienes del sector. Fortalecer los procesos de investigación en materia fitosanitaria y una apuesta por la defensa comercial, o más allá que generar nuevos tratados de libre comercio, realmente hacer que los que están firmados funcionen. En el tema de investigación yo creo que hay una oportunidad importante en entidades como el ICA y Rosavia. ¿Por qué? Porque pues la capacidad y los recursos que hoy en día tienen estas entidades son insuficientes, pero lo que sí tienen es la oportunidad de apalancar o generar convenios para que pues toda la política que tienen que desarrollar y todos los instrumentos en materia de asistencia técnica, inocuidad, pues puedan trabajarlos de manera directa con instituciones como puede ser esta universidad. Entonces, un trabajo conjunto con Agrosavia, con el ICA, creo que también puede ser muy importante en este contexto. Esto es en materia de financiamiento, creo que hay también una oportunidad interesante, que estamos viendo que en el país están apareciendo muchos emprendimientos, e incluso pues emprendimientos que salen de iniciativas en universidades para mejorar y sofisticar el financiamiento del sector. Colombia tiene un nivel de financiamiento del sector agropecuario muy débil. Para que ustedes se hagan una idea, normal, pues en un país del nivel de ingresos de Colombia,
la producción agropecuaria se apalanca en promedio en 50% con crédito y en Colombia solamente el 10%. Barreras para la inclusión o el apalancamiento financiero en el sector, pues claramente el tema de la tierra, pues sin títulos es muy difícil que un productor agropecuario tenga acceso a crédito, pero también hay temas, hay barreras de acceso en materia de la clasificación de la población. Cuando yo les decía de la importancia de la información para la toma de decisiones, por ejemplo, hoy en día en el mercado Muy bien, hasta ahí cómo vamos. Importante como la vinculación del campo, ¿no? Observen que en estos días también se escuchaba por ahí de que ya hay campesinos, ¿cierto?, que están comenzando a exportar productos del café y ese tipo de cosas. Me parece que no ha sido la ayuda que se requiere también para el campo colombiano, pero pienso que sí se le da como la mano, ¿cierto? Y están surgiendo nuevos emprendimientos. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Sí, señor. Ok, importante que nosotros observemos también, pues sí, porque yo creo que los que hemos tenido familia campesina, pues obvio es que la vivienda de las campesinas, a pesar de ser medios productivos, ¿cierto? O como empresas, digamos, no tienen las condiciones necesarias para poder ejercer, digamos, esa actividad, por ejemplo, como es la cosa de la siembra y la comercialización del café y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Estamos ahí? Ahí lo toca dejarlo descansar. Por favor, ¿dónde está mi...? Ahí está, ¿dónde está la...? ¿Ya se voló? Profe, aquí estoy. Ah, bueno. Entonces, para que su merced me tome ahí tiempito, 1 hora, ¿cierto? Para que puedan dormir en paz y puedan rezar ahorita para mañana para ver cómo nos va con ese partido, ¿sí o no? O si no, seremos los partidos nosotros. Pues seguro. ¿Por qué Olga Lucía está más genial? Cuente a ver. ¿No? Ah, bueno. Lo importante Por el es partido, profe. ¿Cómo? Por el partido está así. Ah, lo importante es que todo esto nos traiga como un momento de reflexión, ¿cierto? Y que miremos que en realidad todos nosotros estamos llamados a apoyar también a ese sector agrícola, ¿no? Acuérdense lo que les decía, que básicamente los contadores o los administradores somos personas que nos estamos educando para servirles a la sociedad. ¿Estamos claros? ¿Listo? En esa toma de decisiones, en mirar cómo se pueden apoyar, ¿cierto? Hay una compañera, tengo que traerles una conferencia de una compañera de ustedes, ¿cierto? Que ella se metió mucho en el campo ese de los señores que hacen, ¿cómo es? De los hippies, ¿cierto? Y allá es bueno escucharlo también, digamos, esa experiencia que ella tuvo. Y hoy en día, pues ella les ayudó a formalizarse y muchos de ellos ya tienen sus casas, ¿cierto? Porque incluso no se dedicaron sino a fumar marihuana y en vez de guardar, empezar en algo, pero ella trató también de direccionarlo y eso es importante, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, después mirar cómo les consigo eso porque esa es una de las startups que se hizo en la universidad, ¿listo? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Muy bien, espero que esta información pues nos sirva a todos, ¿cierto? Que pensemos un poco más y en realidad que creamos en nosotros mismos, ¿no? Porque es que ese es el problema. A veces no creemos en nosotros y eso es lo que nos hace fallar, ¿cierto? Hay que romper esos paradigmas y creer en uno. Bien, ¿listo? Y que estamos para eso, ¿no? Para servirle a los demás. Profe, que Dios me los bendiga, que descansen. Profe, señor. Somos colombianos y seguimos con la fe. Exacto, sí, eso, ante todo. ¿Listo? Que Dios me los bendiga. Que descansen. Chao, Olga. Vale, profe, muchas gracias. Chao, profe, que descanse. Chao, profe. Que descansen. Chao, profe, que descanses. Chao, lo mismo, Dios me los bendiga. Mañana, profe. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Chao, que Dios me los bendiga. Que descansen, ¿no? Chao, profe, buenas noches. Oye, amigo, ese milagroso de verla. Bueno, chao. Buenas noches.